Tu dinero en acción, episodio 53. Hola, soy Javier Acción, asesor financiero independiente autorizado y registrado en la Comisión Nacional del Mercado de Valores con el número 149 y asesor del fondo de inversión Acción Global. Te doy la bienvenida a Tu dinero en acción, tu podcast de inversión, donde hablaremos de manera sencilla y cercana de conceptos, métodos y alternativas para rentabilizar tus ahorros. Si te planteas sacarle partido a tus ahorros o quieres descubrir qué opciones te interesan más, te invito a quedarte para aprender sobre finanzas con un lenguaje directo y sin tecnicismos. Si tienes alguna pregunta, duda o sugerencia, puedes contactar con nosotros utilizando las distintas vías que encontrarás en nuestra página web www.accioninversiones.com. El contenido de este podcast es divulgativo. Las opiniones aquí expuestas son meramente informativas y en ningún caso suponen una recomendación de inversión. Si buscas asesoramiento financiero, debes dirigirte a cualquiera de los asesores autorizados y registrados en la Comisión Nacional del Mercado de Valores. En el episodio de hoy volvemos con uno de nuestros capítulos dedicados a empresas y concretamente a resultados empresariales. Y diréis, oye, ¿no habías dicho que la temporada de resultados se había terminado ya y que probablemente hasta finales de abril o principios de mayo, que empieza la batalla de resultados del primer trimestre de 2023, no tenías nada que contarnos sobre empresas? Bueno, tenemos varias compañías en cartera que, o bien porque su calendario de presentación, su calendario fiscal, digamos, es diferente a lo habitual, o bien porque por su tamaño, el tipo de mercado alternativo en el que cotizan o particularidades específicas de este trimestre de auditorías y procesos contables, pues han presentado más tarde de lo que viene siendo habitual, pues que habían presentado recientemente en las últimas semanas y que son compañías que han presentado novedades bastante importantes, que son compañías que pesan bastante en nuestra cartera y de las que habíamos hablado en menos ocasiones, con lo cual las hemos reunido a todas en este episodio y hacemos un, capítulo específico de sus resultados. Hoy hablaremos de compañías como nuestra gestora de fondos alternativos P10, hablaremos de nuestra compañía Orgullo Nacional, Autonómico y Local en el sector retail, en el caso de Inditex, hablaremos de software en el caso de Adobe Systems, hablaremos de dos maravillosas roll-ups comandadas por dos de nuestros GOATs o de nuestros magníficos Great of All Times asignadores de capital en el caso de Just Scientific a este lado del charco y Constellation Software al otro lado del charco. Entonces, yendo con ello, la primera empresa de la que quería hablaros en el episodio de hoy es P10, nuestra patita de inversión en activos alternativos. A activos alternativos nos referimos a capital privado, deuda de compañías también privadas, no cotizadas, inversiones en impacto, venture capital y demás, ¿no? Un poco todo este tipo de activos alternativos que nos gusta tener exposición para ese porcentaje de las carteras institucionales, family office o fondos de pensiones que quieren tener exposición a activos bastante descorrelacionados con el conjunto de los mercados financieros cotizados, como puede ser habitualmente la renta variable o la renta fija, pues que a la que todos estamos acostumbrados, ¿no? En estos activos alternativos hay un viento de cola importante y además nosotros estamos expuestos a ese viento de cola a través de un stream o de un chorro recurrente de cash flow, como había explicado cuando hablé aquí de la tesis de P10, que para el que le interese hablamos de ella por primera vez en el episodio 34 que publicamos en noviembre. En ese episodio de resultados, la empresa nueva de la que hablamos, que no habíamos hablado nunca de ella, fue P10 y para el que le interese la compañía, ya no voy a hablar aquí de todo el negocio y de los motivos por los que estamos invertidos en ella, que lo conté en ese episodio. Entonces, para el que le interese esta posición, pues ahí en ese episodio 34 fue donde detallamos todas las bondades del negocio y del equipo gestor y de por qué estamos invertidos aquí. Entonces, hoy voy a comentar solo lo que es la presentación de resultados y los acontecimientos posteriores, ¿no? Entonces, en la presentación de resultados hay luces y sombras, hay algunas cosas que me han gustado y otras que no me han dejado un poquito más frío. Y en general, aunque como siempre me gusta comentar esto de pensar en segundo nivel, no tanto pensar en la reacción primaria del mercado, sino ver un poquito más allá del porqué de la reacción de días posteriores o intentar entender un poco las reacciones de mercado. Y aunque cuando vi los resultados me dejaron un poco frío, en ese momento la reacción en aftermarket estaba siendo muy positiva, con poquito volumen es verdad, pero estaban subiendo bastante las acciones y yo comenté con un compañero, oye, me pierdo algo, a mí los resultados me han dejado un poco más frío, ¿no? Efectivamente en los días posteriores incluso corrigieron un poco las acciones desde el nivel en el que estaban,
porque el mercado ya asimiló toda esa presentación y en una compañía que no es tampoco demasiado líquida, esas reacciones iniciales, como siempre os digo, pues no es ningún termómetro de la realidad de lo que está pasando en la empresa. Entonces voy primero con las cosas que me han dejado un poquito frío y luego comento un poco las partes buenas que me reafirman de que debemos seguir en esta compañía porque tiene bastante buena pinta a unos años vista, ¿no? Las cosas que me han dejado un poquito frío, bueno, la compañía presenta un buen informe, creciendo al 27% en top line, que bueno, para el entorno en el que nos encontramos parece un muy buen dato. Esto no es ninguna novedad para el mercado porque realmente pues los crecimientos de los trimestres anteriores ya venían siendo del 30, 32, 37%, ¿no? Con lo cual al final es continuar con esa tendencia en la que ya estás imputándote más ventas de las adquisiciones de diferentes despachos o diferentes casas de gestión de activos alternativos que van sumando a su paraguas o que van uniendo a su equipo, ¿no? Y bueno, pues quizá es un poco la tasa de crecimiento más baja de los últimos trimestres, siendo un 28%, que está muy bien. A mí quizá no es eso lo que menos me gustó, sino que en general a nivel de márgenes es un trimestre bastante pobre, y es un trimestre pobre por dos factores. Uno, pues porque en las adquisiciones recientes que han hecho hay bastante pago en stock-based compensation, o sea, pagos en acciones que se contabilizan como parte del operating income, como gasto, digamos, que minora un poco el beneficio operativo del negocio, y ahí podríamos decir que, bueno, siendo generosos, vale, pues es un extraordinario porque, bueno, pues no siempre vas a estar haciendo adquisiciones, pero en una firma que por lo general prácticamente todos los años o cada 2 años va a estar haciendo alguna adquisición, bueno, podríamos incluso decir que podría ser recurrente, pero vamos a ser generosos y, bueno, vamos a estar de acuerdo con el management que eso pues es un one-off, que haces esos pagos o que son gastos extraordinarios que no son inherentes a la generación operativa del negocio, que si tú paras de adquirir, esos gastos dejas de incurrir en ellos, ¿no? Pero es verdad que, y decía la directora financiera en la presentación, bueno, nosotros, como había explicado en la tesis original, tenemos un escudo anti-impuestos muy grande porque cuando constituimos la sociedad tienen lo que se llama un tax shell o una especie de concha de impuestos o de créditos fiscales, lo que se llaman NOLs, que es Net Operating Losses o pérdidas operativas pendientes de computar o de deducir en sus siguientes presentaciones de impuestos, con lo cual tienen para años de beneficios libres de impuestos. Y además también la amortización de los intangibles y cuando hacen alguna adquisición, como que también es un colchón anti-taxes, ¿no? Anti-pago de impuestos. Pero es verdad que ellos decían que eso es a nivel federal, pero que al introducirse en estados como Nueva York y como California, con las últimas adquisiciones que hicieron, sí que es verdad que pues iban a tener que empezar a hacer algunos pagos de impuestos estatales, ¿no? Bien, eso es un tema, pero también estoy empezando a ver que al introducirse en estados como California y como Nueva York, otro de los impuestos, y lo digo entre comillas, que tienes que pagar en esos estados es que en estos estados les gustan bastante más los stock options o las stock options y los pagos en acciones o los bonos a empleados vía acciones de lo que les gustan pues en Texas, que es donde son esta gente originaria, ¿no? De hecho, quizá la cosa que menos me gusta de esta presentación de resultados es que empieza a haber stock-based compensation en unas cifras un poquito más relevantes de lo que solía tener esta compañía, y ya no por pagos puntuales en las adquisiciones, sino de manera recurrente, que ya hay que empezar a tenerlos en cuenta como gasto operativo, ¿no? Bueno, pues si reducimos todo eso, bueno, pues como que la compañía está teniendo un crecimiento importante en ventas, pero que los gastos pues están creciendo, digamos, que a un ritmo un poco más alto que en las ventas, por lo menos en este trimestre. Ellos habían dicho que el margen EBITDA iba a estar más o menos estabilizado en torno al 55%, y aunque les creciesen los ingresos orgánicamente, que no esperaban una expansión de márgenes porque conforme fuesen aumentando los ingresos, ellos esos ingresos incrementales, en vez de destinarlos a aumentar un margen que ya de por sí es muy alto del 55%, pues iban a destinarlo a crecimiento orgánico, invirtiendo en pues nuevos comerciales, marketing, etcétera, para apuntalar esa expansión y apuntalar un poco ese crecimiento orgánico de los fondos, ¿no? Bueno, en el trimestre en general, pues con todo esto de los gastos extraordinarios y de los gastos ordinarios, pues sí que hay una caída de márgenes, aunque a nivel de generación de caja, las stocks-based compensation, como sabéis, depende pues si los ajustas o no los ajustas, más o menos en cifras redondas. A nivel de generación de caja, si cogemos solo lo ordinario y no tenemos en cuenta los gastos extraordinarios de las adquisiciones, sí que hay un crecimiento importante año a año, pero si tenemos en cuenta toda la salida de caja del trimestre, incluso las partes extraordinarias, digamos que estaría el trimestre plano con respecto al año anterior, motivo de que eso al mercado no le haya gustado demasiado. Eso en cuanto a las partes más negativas del informe. Y en cuanto a las partes positivas, bueno, pues están creciendo al 11% orgánico en 2022, que para un entorno de debacle de mercados financieros y más concretamente de compañías tecnológicas, y ya no digo lo que ha pasado pues con todo el tema startup, private equities y demás,
que en un año de cataclismo financiero como esta compañía de activos alternativos siga creciendo a nivel orgánico al 11%, implica que no solo tenemos un stream de cash muy recurrente, sino que ellos a nivel de despliegue de capital, o por decirlo así, el crecimiento orgánico que tienen los fondos, cuando tú tienes fondos bajo tu paraguas que tienen tires del 15-20%, pues que sí que es cierto que cuando vas teniendo vencimientos de esos fondos que llegan a su plazo de 5, 7, 8 años, dependiendo del caso, que tienen plazos pactados, cuando vas a renovar ese fondo y a lanzar un vehículo posterior, una gran parte de lo que has ganado se te sigue quedando como capital comprometido para los siguientes 7 años, por ejemplo, y lo que importa para nosotros es el capital comprometido, no el performance de los fondos, que como expliqué en su tesis original, esto es un stream de cash del 1 y pico por ciento, ahora hablaré un poco de los nuevos fondos y lo que tenemos por delante, de manera recurrente sobre todo el capital comprometido con independencia de cómo fluctúe el mercado en los próximos años, que eso es una de las cosas que nos gusta aquí, ese compounding bond que decía uno de los dos coceos, ¿no? Ese bono que compone el capital a largo plazo porque tienes un chorro recurrente, pero además es que es reinvertible y genera interés compuesto a largo plazo. Dicho todo lo cual, bueno, un 11% orgánico es bueno o malo. ¿Por qué es importante los crecimientos orgánicos? Y cito un poco el capítulo de Serial Acquirers que emitimos la semana pasada, que bueno, pues no podemos decir que P10 sea un Serial Acquirer, pero sí que es verdad que añade un poquito de man-aid, un poquito de operaciones corporativas a su modelo de gestión alternativa y de crecimiento orgánico, por eso puede tener unos crecimientos un poquito más altos que lo que es el puro orgánico, pero es verdad que cuando tú despliegas capital, como lo están haciendo ellos, digamos, dependiendo del caso, hay veces que compran a 10 veces EBITDA, otras a 12, con los earnouts hay algunas que se le han ido un poquito más caras y tal, pero más o menos vamos a decir, pues por poner unas cifras redondas, entre 10 y 15 veces, vamos a decir que entonces tu retorno es entre el 6 y el 10%. Claro, si tú tienes crecimientos orgánicos planos, como decía en el capítulo anterior, entre el 6 y el 10%, pues es una buena bola de nieve, pero no es una bola de nieve del 20-25%, como algunos de los ejemplos que dimos, ¿no? Entonces vamos a tardar muchísimos años en llegar a hacer esas bolas de nieve maravillosas que conté en los casos de éxito de ese episodio. Claro, pero si tú, y aquí es lo que contaba un poco en el capítulo inicial, si tú despliegas capital dependiendo del caso entre el 6 y el 10, pero tienes unos orgánicos que cuando nosotros invertimos en la compañía pusieron un guidance a 2022 y 2023, es decir, finales de 2021 dijeron un poco lo que ellos tenían pensado tener a finales del 23, principios del 24, a 2 años vista. Ellos dijeron que iban a crecer, más o menos tenían 15 billion en ese momento bajo gestión, 15.000 millones de dólares, y que esperaban tener ese crecimiento orgánico de que más o menos esperaban tener en torno a unos 5.000 millones nuevos, lo que sería el plazo de 2 años. Y claro, 5.000 millones sobre 15.000 que tienes es un crecimiento del más del 30% orgánico, ¿no? En 2 años estamos hablando de un 15% orgánico compuesto. Claro, si tú despliegas capital entre el 6 y el 10 y obtienes un 15 orgánico, volvemos a hablar de una maravillosa bola de nieve de más del 20% anual. Ahora hablaremos de cuál es la realidad, de cómo está componiendo esta compañía. Por eso es tan importante y por eso en la conference call les preguntan tantas veces por el crecimiento orgánico. Oye, ¿cómo va el despliegue de capital? Oye, ¿cómo estáis viendo el entorno del mercado? Oye, ¿cómo está tal fondo? ¿Cuándo va a levantar? ¿Cuándo salís al mercado? Los inversores, los analistas de las casas de sell side, los inversores aquí, los fondos que invierten en esta compañía, los de buy side también, etcétera, están muy pendientes de que esta compañía necesita orgánicos buenos para llegar a esa bola de nieve maravillosa de más del 20%, ¿no? Entonces, bueno, pues desplegar capital a nivel orgánico, o digamos, crecer los fondos a nivel orgánico al 11% en un año tan malo como 2022, en el que ellos habían dicho que iban a hacer un 30% en 2 años y además habían dicho que iba a estar back-ended, o sea, es decir, que iba a estar de los 2 años hacia la parte final más cargada, o sea, hacia el último semestre de 2023, pues parece que tendrías que hacer un 15 y un 15, pues parece que hacer un 11 en el año que dijiste que iba a ser más suave y que además con todo lo que ha sucedido, parece que está bastante bien. Si miramos el trimestre aislado, hacen un 2,4, 2,5, que también sería un run rate, o digamos anual, de un 10%, que parece pues que van más o menos en línea, o digamos que un poquito suaves, pero que con el back-ended que habían dicho, pues irían en línea. En 2023 también vuelven a insistir que la primera mitad del año va a ser bastante cargada en redemptions, o sea que tienen varios fondos importantes que les vencen, por eso otra vez vuelve a estar back-ended hacia la parte final de 2023 el levantamiento de capital. Dicen que están convencidos y que reiteran ese target, nunca han incumplido ningún target y todo lo que han dicho siempre lo han cumplido, con lo cual parece que irían razonablemente bien teniendo en cuenta un entorno desastroso como el que hemos visto, ¿no? Bien, la compañía más o menos está generando lo que vendría a ser unos 62 millones de operative cash flow, hay que hacer unos ajustes por working capital de 19 millones, con lo cual más o menos ya completamente ajustado de working capital tendríamos 81 millones de operative cash flow sin variaciones de circulante, y luego, como os decía, aquí ya tenemos que empezar a hacer algunos ajustes por stocks based compensation, es decir, por los pagos que realizan en acciones. También voy a ser un poquito generoso y voy a admitir que los pagos puntuales por las adquisiciones pues no son recurrentes, y entonces vamos a tener en cuenta solo los 9 millones que sí que son recurrentes
recurrentes en el ejercicio 2022, es decir, los que sí que ya van a ser pagos recurrentes a su personal, que en vez de ser pago en cash son en acciones, con lo cual pues esa dilución, como luego van a tener que recomprar para compensarla, o que una parte de las recompras, ahora hablaremos de los buybacks, pues va a ir destinada a compensar esa dilución, al final es como pagar un sueldo en efectivo, con lo cual pues sí que hay que ajustarlo del cash flow, ¿no? Porque no te sale en el momento que pagas la nómina porque la pagas en acciones, pero a futuro te va a salir, con lo cual es un ajuste que sí que tenemos que realizar. Pues 81 millones menos 9,6 más o menos, te quedan unos 71 millones de cash limpio de polvo y paja para nosotros. Hay 123 millones de acciones, están más o menos a 10 euros por acción en estos momentos, pues es un market cap de unos 1.230 millones aproximadamente, así que 71 millones limpios de polvo y paja para un market cap de 1.230, y ya aquí estoy dividiendo por el market cap, porque realmente nosotros aquí, si le sumásemos el endeudamiento, es verdad que tiene una deuda neta de unos 270 millones la compañía, pero es verdad que yo aquí en el operative cash flow y el flujo de caja libre, que estoy ya totalmente ajustado, ya está pagado el rendimiento de la deuda, por decirlo de alguna manera, ya estoy descontando los intereses, ¿no? Con lo cual, puro para el accionista, para buybacks, para pagarnos dividendos, para adquirir otras compañías, para acumularse en caja o reducir deuda, puro para nosotros son esos 71 millones. Bueno, pues 71 millones para nuestro equity, que está valorado en esos 1.230 millones que os decía, pues es un yield o una renta vía cupón, este compounding bond, digamos, nos paga una renta del 5,8%. ¿Y el 5,8% está bien o está mal? Bueno, pues si fuese un bono de riesgo cero, estaría muy bien, teniendo en cuenta que Estados Unidos a 10 años está pagando el 3,5% en estos momentos, pues esto sería casi el doble, ¿no? Casi cerca de un 6% está muy bien. Pero siendo una compañía cotizada, pues poco líquida, de en torno a 1 billón de market cap y demás, si fuese un bono, si fuese su pura deuda, digamos, sin crecimiento, pues estaría bastante del montón. ¿Qué sucede? Que nosotros estamos obteniendo un yield limpio de polvo y paja del 5,8%, pero recordemos que no era un bond, sino que es un compounding bond, es decir, esto tiene un crecimiento. Ahora mismo está generando 71 millones, pero estamos hablando de que está teniendo orgánicos en un año desastroso del 11%, eso implica que en un año normal pues probablemente cumplan su guidance del 15% anual, y que además de vez en cuando ese compounding bond, que ese yield que se va acumulando, te lo despliegan en nuevas adquisiciones pues entre el 6 y el 8%, ¿no? Eso 6-10%, digamos que pues oye, si esta compañía entre orgánicos e inorgánicos te puede hacer en torno al 20 y pico por ciento, pues que te esté generando una yield comparada con el bono americano de casi el doble, pues está razonablemente bien, cuando ya ha sido bastante perro que le he quitado todas las stocks-based compensation y todos esos ajustes de circulante y todo esto que os estaba comentando. Entonces, bueno, razonablemente bien valorada por el mercado, tirando a barata para las circunstancias. La inversa de ese yield que os estaba diciendo, pues es que la compañía está cotizando en estos momentos a unas 17 veces. Si cogemos solo el market cap entre esos 71 millones serían unas 17 veces, y si incluimos el conjunto de market cap más endeudamiento neto, esos 270 millones de deuda neta que os decía, pues estaría a 20 veces del pasado 2022. No hay que olvidar que esta compañía tiene un crecimiento de fondo, ¿no? Esos orgánicos que os decía y demás, con lo cual, si tenemos en cuenta lo que puede crecer siendo muy moderados en 2023, parece que estaría a un múltiplo bastante razonable de probablemente menos de 15 veces market cap contra free cash flow de 2023, y probablemente unas 16-17 veces si tenemos en cuenta la deuda. Para un stream de cash flow tan recurrente, que vemos que incluso en escenarios tan negativos como el de 2022 ni titubea la facturación y sigue creciendo a sus tasas tan elevadas como estos últimos años, y sobre todo pues teniendo en cuenta que a nivel orgánico pues ellos en un escenario tan difícil para captar capital pues siguen haciendo más del 10% orgánico, ¿no? Con lo cual parece que un precio razonable, teniendo en cuenta la recurrencia, que creemos que conforme el mercado vaya viendo cómo aumenta esto de market cap y vaya siendo más conocido, es probable que el mercado incluso le asigne, descontado lo que crece ya, le asigne una yield o una valoración que el yield sea muy parecido a lo que es el bono americano a 10 años. No porque tenga el mismo riesgo esto, o sea, que tenga que valorarlo exactamente igual esta compañía que al Estado, al gobierno americano, no, sino que lo normal es que esto te pague el mismo yield que el bono americano, porque el bono americano no crece. Entonces, al final, que compenses y digas, bueno, ya tengo una yield similar a lo que sería invertir en renta fija americana sin riesgo, pero aquí compenso ese riesgo porque tengo un crecimiento de fondo, pues cada uno lo que quiera ponerle, ¿no? 15, 20, 25%, ¿no? Y diréis, bueno, ¿y esto del 15, 20, 25% tú lo inventas? No, es que esta compañía, si nosotros cogemos, da igual qué plazo cojamos, desde 2017, desde 2018, desde 2019, me he ido a los años ya diluido por acción, con las acciones que emitieron en la salida a bolsa, ahora en la uplisting que hicieron al NYSE, todo lo al New York Stock Exchange, pues
todas las acciones que emitieron, ya métricas diluidas por acción. Es que yo tengo aquí en mi modelo el año desde el que peor componen, y teniendo en cuenta que con la salida al New York Stock Exchange recientemente aumentaron las acciones en circulación, ya lo diluyo, con lo cual en 2022, que ha sido un año un poquito más flojo, etcétera, e incluso en métricas diluidas, pues tenemos que recientemente esa tasa de compón se ha reducido bastante. Desde 2019 me sale en todas las métricas revenues por share, EBITDA por share, EBIT per share y free cash flow per share, o sea, todo por acción me sale un 25% compuesto. Pero es que si lo hacemos desde 2020, incluyendo COVID por medio, me sale un 34% compuesto. Y digo, bueno, es que es muy reciente, pues en 2021 hicieron unas adquisiciones importantes y tal. No, pues que si me voy más atrás, al 18, es que me aumenta todavía. O sea, es que desde el 25, 30, 34, depende de qué año cojas. Yo cojo el más bajo, que es un 25. Las tires, ¿no? Desde 2019 me sale el promedio de métricas por acción, me sale un 25. Pero es que estuve probando desde distintos años y hay otro que me sale un 30 y otro que me sale un 34. Con lo cual, una compañía que en métricas por acción te compone a tasas del 25% o más, su yield libre de riesgo, podemos decirlo así, porque es por contrato y sobre el capital comprometido, que no fluctúa con las variaciones de mercado, pues que te esté pagando un yield de casi el 6% parece bastante generoso, ¿no? Además, un equipo gestor, pues que parece bastante oportunista al desplegar ese capital, porque como os había dicho, pues comentaban en la última call, no, es que nosotros ahora hay otro contrincante en la mesa, que es que nosotros cuando miramos adquisiciones tenemos que empezar a ver que nuestra acción es una de las principales gangas. Os decía que desplegaban capital, en algunos casos, pues al 10, 12%. Claro, pues ellos están viendo el potencial que tiene su acción y en muchas ocasiones, incluso si la acción ha estado entre 10 y 11 euros, han hecho compras de bloques fuera de mercado para algunas personas o fondos y empleados que querían vender acciones que no podían obtener liquidez por paquetes grandes y les han hecho mini tender offers en bloques cotizando por debajo del mercado. O sea, con la acción a 10 o 11 les han comprado bloques a 8 o 9 por acción. O sea que su precio medio de adquisición de los buybacks que están realizando para remunerarnos a los accionistas es por debajo de lo que ha cotizado la acción. O sea, son muy oportunistas. Incluso después de presentar el trimestre volvieron a hacer otra adquisición de acciones porque van publicando, ¿no? Buybacks 20 millones, a continuación otra lista de buybacks de otros 20, con lo cual pues un management oportunista que dice en la conference call es que todo lo que estamos comprando por debajo de $10 la acción nos parece que será a lo largo de los años una excelente asignación de capital y que obtendremos un retorno sobre el capital desplegado extraordinario. Te están queriendo decir que ven la acción muy barata y que con el paso de los años estas acciones que están retirando a estos precios, cuando la acción componga tasas altas, será un dinero que, aunque parezca que lo están desplegando a un yield del 6% más el crecimiento, que es a lo que cotiza ahora mismo la acción, cuando pasen los años y esas acciones generen mucho más esta asignación de capital presente, ellos dicen, veremos si con el paso de los años lo demuestran, que las están comprando muy baratas. Con lo cual, cuando tú tienes a la propia compañía siendo una fuente de absorber acciones por debajo de $10, pues parece que tiene un suelo muy relevante la compañía, ¿no? Claro, en el entorno de mercado en el que estamos, que si recesión o no recesión, que si los bonos, la subida de tipos, lo que está pasando con los bancos americanos y demás, tener una compañía que tiene un suelo tan fuerte en el que en el peor de los escenarios tienes una pérdida tan limitada, pues eso es un escenario que a mí como inversor me gusta mucho, ¿no? Y como dice, no, pues cara pierdo poco, cruz gano mucho. Pues oye, genial que la pérdida pueda estar muy limitada y que, oye, lo que venga por encima, bienvenido sea. Cuando en una inversión de inicio ya tienes un escenario en el que en el peor de los casos tu pérdida va a estar muy limitada, un chorro de cash muy recurrente, y si crece, pues bienvenido sea, y por debajo de $10 el management comprando todo, pues genial. Como último comentario aquí, también comentar que recientemente la acción lo ha hecho regular para esta empresa es irse de 10,5 a 9, o sea, no es tampoco una caída demasiado fuerte porque el mercado sabe lo que hay aquí y sabe que esta compañía va a seguir generando cash prácticamente en cualquier escenario, ¿no? Pero todo lo que pasó con Silicon Valley Bank en general, que los mercados empiezan a mirar un poco más quién le presta dinero a las startups, que puedan estar un poco ese tightening o ese endurecimiento de las condiciones financieras para sus casas de fondos alternativos que prestan dinero, tanto venture capital como startups, etcétera, a corto plazo no es un escenario muy positivo, porque al final que todas estas compañías estén más miradas, que les presten menos dinero o que puedan tener que llevar alguna de sus operaciones a pérdidas, o que en general el ecosistema de inversión en startups y venture capital esté un poquito más encorsetado, pues ¿qué podría suceder? Bueno, pues que esta compañía en alguno de los fondos de venture capital o de deuda privada de compañías aún no cotizadas, pues salga a emitir al mercado, a levantar capital para uno de estos fondos y sus clientes digan, uy, voy a esperar a que se tranquilice todo esto y no voy a acudir tan alegremente como acudía a un fondo de estos, ¿no? Esa es la primera cosa. Y la segunda cosa, si alguna de estas empresas pues que le dejan de prestar dinero o le empiezan a poner más problemas y resulta que
empieza a presentar resultados un poquito peores. En general, los fondos que invierten tanto en su capital privado como en su deuda privada podrían tener un performance un poquito peor en estos años más recientes, pues 2022, 2023, veremos, ¿no? Si los fondos empeoran un poquito el performance, eso tampoco es bueno ni para que el capital, una vez que terminas el fondo, se te quede todo ese dinero adicional que has generado con el performance de los fondos y que tu orgánico se vea impulsado porque ya más capital decide quedarse contigo en el siguiente fondo, como para que cuando tú muestres tus resultados de esos últimos años, si te empeoran un poquito las tires, tampoco es bueno para que vayas a vender tus fondos. Con lo cual el mercado, pues cuando pasó todo esto de las startups, venture capital, etcétera, que se agitó todo en Silicon Valley y demás, todo lo que pasó con el banco pues a P10 le pegaron un poquito como, oye, pues esto para una empresa de gestión de fondos alternativos que invierten en deuda privada y capital privado no es el mejor de los escenarios. En cualquier caso, cuando tú tienes un stream de cash muy recurrente y reinviertes orgánicamente y demás, pues puedes tener años mejores, años peores, pero parece que hay un viento de cola importante aquí y sobre todo si miramos a 5, 6, 7 años que tienen normalmente de capital comprometido estos años, pueden permitirse tener 1 o 2 años malos intermedios y que a 7 años el performance siga siendo muy bueno. Así que buen equipo gestor, buen crecimiento orgánico, márgenes parece que un poquito peores, pero que en cualquier caso siguen siendo muy, muy, muy elevados y también un entorno más propicio para que esta gente pueda encontrar deals interesantes. Si el mercado se tensa un poco, tienes un poco el hedge de que pueden desplegar capital a tasas más altas, pues parece que tiempos un poquito más revueltos como en el conjunto del mercado, pero en cualquier caso positivos con esta inversión para los próximos años. Y ahora vamos con nuestra querida Inditex, orgullo nacional o incluso autonómico o de nuestra ciudad. Bueno, eso espero que orgullo para, por supuesto, cualquier coruñés y gallego y espero que también para cualquier español. Inditex presentaba unos resultados, así como P10 la comentamos porque presenta, al ser una compañía pequeñita, un poco más tarde de lo que es el calendario habitual del cuarto trimestre de 2022 porque tarda un poquito más en presentar que lo habitual que es pues finales de enero, principios de febrero, pues P10 presenta un poquito más adelante. En el caso de Inditex, el motivo de que no tuviésemos todavía los resultados cuando terminamos la temporada del cuarto trimestre es porque el calendario fiscal de Inditex, como de Adobe, que hablaremos de ella a continuación, es un poquito diferente y en vez de cerrar el 31 de diciembre de cada año, pues cierra al 31 de enero después de lo que es la campaña navideña y Reyes y demás, ¿no? Con lo cual, pues desde ahí aplicas un mes y pico, 2 meses, pues siempre suele presentar bastante más tarde que todo el resto de compañías. Inditex presentaba lo que a mí me pareció un trimestre muy, muy sólido. Es verdad que en Inditex ya llevamos pues desde prácticamente finales de 2019 que no tenemos un trimestre sin el que haya algo de ruido para bien o para mal, porque pues hemos tenido COVID, hemos tenido luego la reapertura, pero después de la reapertura también tuvimos trimestres con Omicron que también afectó bastante a muchas tiendas en Europa y después pues hubo la guerra de Ucrania y después tenemos el lockdown en China y luego tenemos todo lo de Rusia y el cierre de todas las tiendas en Rusia o la venta de las franquicias en Rusia a un jugador local. Con lo cual, bueno, hay muchos efectos que no son totalmente comparables, pero en general el resumen es que Inditex está haciendo máximos históricos en facturación y máximos históricos en beneficios. Nuestra tesis, recordaréis, cuando invertimos en Inditex, un poco, no justo en lo más hondo del COVID, pero cuando estaba empezando a verse parte de la recuperación, nuestra tesis aquí era que Inditex era uno de los jugadores que más cuota iba a arañar y en un sector que estaba muy dañado por todo el lockdown, el confinamiento, lo que estaba sucediendo en China y demás. Inditex iba a salir reforzado con un modelo integrado tienda online que a medio largo plazo le iba a expandir bastante los márgenes a Inditex porque muchos jugadores tenían que invertir en el online para captar a clientes una gran parte, si no más, de lo que se gastaban en tiendas y en empleadas para las tiendas físicas y que el modelo online más los costes de las devoluciones y demás pues no era más rentable que las tiendas físicas. Pero en el caso de Inditex, cuando tienes un tráfico orgánico tan relevante de personas que están muy acostumbradas en su día a día, en su semana a semana, a ir por las tiendas, que eso se convirtió durante el confinamiento en un tráfico orgánico a través de su web y de su aplicación, de gente que no necesita ver ningún anuncio en ningún Instagram o ningún Google para entrar en tu tienda, como le pasa a Asos, a Zalando, a todos estos jugadores, sino que periódicamente entra a ver lo que hay en tu aplicación o en tu web. Eso es un dinero en CAC, en Customer Acquisition Costs, que no tienes que pagar en marketing online para captar a todos esos clientes, con lo cual estructuralmente puedes tener unos márgenes más altos que los de tu competencia, pero además el cierre de tiendas poco eficientes, el cierre de tiendas poco rentables, implica que tú puedes ahorrarte dinero en locales y en empleados
de las tiendas, dependientes, cajeros, etcétera, personas que están doblando tiendas en las ropas, toda la parte logística, etcétera, que sí que te lo puedes llevar ese margen al online sin tener todos esos costes de tienda física, y además que no tienes el coste de adquisición de los clientes, porque lo tienes básicamente en online, cambias un poco el coste de la tienda física por el coste, como no se encuentra en tu escaparate cuando van andando por la calle, tienes que ponerles el escaparate en lo online, que es el anuncio en Instagram o el anuncio en Google, o un poco captar a ese cliente, ¿no? Si tú captas a ese cliente de manera orgánica y te ahorras el tráfico de la tienda, pues estructuralmente puedes tener unos costes más bajos y unos márgenes más altos, ¿no? Pero además, en el caso de Inditex, el modelo integrado de poder hacer las devoluciones en tienda, que la gente vaya por allí a recoger los pedidos en online, o las devoluciones que te lo vuelven a integrar en tu sistema logístico sin incurrir en costes de ir a casa de los clientes a recoger los paquetes. La colección es el modelo logístico de anti-inflación o anti-supply chain issues, todos los problemas que hubo de cadena de suministro, de lo que produzco en Turquía lo puedo entregar en Europa, lo que produzco en México lo puedo entregar en Estados Unidos. Un poco ese abastecimiento mucho más local y no tener que cruzar todo el planeta con todos los productos, pues se parece que para sus márgenes fue muy positivo, incluso en un entorno en el que hubo muchas presiones en costes, ¿no? A nivel de inflación. Además, Inditex se anticipó mucho a la hora de subir precios y habían hecho un anuncio que, dependiendo de la referencia, pues subían los precios entre un 5 y un 10%, y como comenté en capítulos pasados, no hay más que hacer un poquito de estudio de campo, viendo un poco los precios en cada momento, para ver que en muchas referencias subieron los precios bastante más de un 10%. Todo metido dentro del mix, pues Inditex presenta un trimestre. Ya como os dije en anteriores ocasiones, en el caso de Inditex es un poco tricky, ¿no? El saber cuando ves la presentación, el saber si es un buen trimestre para ellos o no, porque siempre te suelen dar 3 meses, 6 meses, 9 meses y 12 meses, y nunca te están diciendo, oye, dame el trimestre aislado, porque yo los datos que tenía hasta octubre ya los sabía, con lo cual lo que ha pasado desde octubre hasta finales de enero es lo que a mí me interesa. ¿Qué tal ha sido el trimestre aislado? Pues yo me tengo que poner ahí con el Excel siempre a, oye, quito todo lo que ya sabía, cuánto ha sido lo aislado del último trimestre del año. Bien, bueno, pues ese trimestre aislado crece a un poquito por encima del 13%, cuando en el anterior habían crecido al 11%, con lo cual el crecimiento acelerándose un poquito, que es muy bueno para el entorno en el que nos encontramos, pero además teniendo en cuenta que este crecimiento y estos máximos históricos de ventas se están produciendo en un entorno en el que China estaba todavía muy cerrado, en el que hay una guerra en Europa muy relevante y en el que está sacando del mix todas las ventas de Rusia, que era un país que a nivel de P&L, o sea, a nivel de top line, por decirlo así, en ventas, no pesaba tantísimo, pero era un país de márgenes más elevados que la media, con lo cual, pues entre el 6 y el 7% que te podía pesar en revenues, a nivel de EBIT y de free cash flow, sí que es verdad que era un peso mucho más elevado. Si tú tienes una división con márgenes más altos que la sacas del mix, a nivel de ventas te afecta, pero donde más te afecta es downline, conforme bajas por esa cuenta de resultados. Bueno, pues con todo ese mix, presentar ventas a más del 13%, siendo un negocio teóricamente maduro, que ahí hay un poquito de volumen y un poquito de pricing, y márgenes bastante superiores al trimestre comparable. Es verdad que podemos decir que Inditex presenta las ventas máximas de su historia en el último trimestre del año fiscal 2022-2023, con más de 9.500 millones de ventas en un trimestre, pero como sabéis, pues ese trimestre de invierno de la ropa pesada de Navidades es el que tiene los márgenes más flojos, porque es la ropa que tiene más cantidad de tela, abrigos, etcétera, y es el trimestre con márgenes más bajitos del año. Estacionalmente, pues tiene unos márgenes en torno al EBIT ya de 14-15%, pero es que en el trimestre comparable de finales del 21, principios del 22, todo lo de Omicron y demás, hizo márgenes del 11-12%, ¿no? Con lo cual, bueno, pues expansión de márgenes, que ya contábamos con ellos, es algo normal conforme pues viniendo la reapertura y la normalización, ventas en máximos históricos y una compañía que genera muchísima caja y que tiene ahora mismo 10.000 millones de euros de caja neta en el balance, una compañía que capitaliza en estos momentos pues 96.000 millones, ¿no? O sea, estamos hablando de que tiene más del 10% de la capitalización en caja, ¿no? O sea, con lo cual el enterprise value, como os decía en los capítulos de valoración y de estas métricas de enterprise value, market cap y demás, en el caso de Inditex, esta cantidad tan importante de caja neta nos reduce bastante el enterprise value, desde market cap de 96 billion, de quitar los 10 billion de caja neta, tiene 86 billion de enterprise value, ¿no? ¿Cómo cotiza esto más o menos? Bueno, a mí me sorprende que, como sabéis, tomamos la posición entre 27 y 28 euros por acción. Es una compañía que venía de 35 y mi tesis era que iba a generar más ventas, más EBITDA, más EBIT y más free cash flow que en el 2019, con lo cual que todo lo demás igual, o sea, al mismo múltiplo que había estado, la compañía debería cotizar muy por encima de los 35 euros que llegó a estar precaída de COVID, ¿no? Bueno, lo que se ha producido es que a nivel fundamental eso ha sucedido. Es verdad que han subido el entorno de tipos de interés, con lo cual el mercado está pagando un múltiplo más bajo que lo que pagó en su momento por Inditex, y es verdad que a día de hoy estoy diciendo que crece al 11, 12, 13% en top line, que no es un negocio maduro, es un negocio que crece bastante y que araña cuota y que es un inflation lover, por decirlo de alguna manera, que sus productos recogen muy bien la inflación, con lo cual es muchísimo mejor estar protegido en Inditex, que recoge las subidas de precio y es una protección muy buena frente a la inflación, que tener el dinero en cuenta, pero que es verdad que no crece al 20 y pico %,
salto de 15, 22% que llegó a crecer en 2005, 2006 o al 15% que crecía en 2015, crece un poquito menos, ¿no? Es una fase, digamos que un poquito más madura. Bueno, pues entonces en este entorno de tipos un poquito más altos y crecimiento un poquito más bajo, pues el mercado paga bastante menos múltiplo. Pero a mí sí que es verdad que me sorprende que la compramos a 27, 28, pensando yo que iba a estar en torno a 14, 15 veces, que era bastante interesante, de unas ventas normalizadas post-COVID, la mandaron a 18, a 20, ¿no? Con todo el tema de recesión, toda la caída de bolsas de 2022 y todo lo que pasó, ¿no? Que ya sabemos. Bien, la recuperación desde 18 es fuertísima, están las acciones a 30, es más de un 50% de subida, ¿no? Dirías, bueno, pues yo me pongo a valorarla y digo, claro, pues después de un 50% de subida, Inditex es que ya estará en precio, ya tendrá recogida toda esta mejora. Claro, yo me pongo a hacer los números, claro, es que esta compañía, o sea, factura más que pre-COVID, tiene un EBITDA de casi el 50% más que pre-COVID, está haciendo un free cash flow de más del doble de lo que hacía en 2018. O sea, es que es una auténtica barbaridad. Es decir, podríamos decir que la cotización ha recogido parcialmente la mejora o el modelo de Inditex, que es muy ganador y que está claramente ganando cuota frente a la competencia, pero es que los fundamentales de la empresa han mejorado mucho más que la subida de la acción, tanto desde lo hondo de COVID como desde pre-COVID, ¿no? Entonces es que me sale que sigue baratísima. Es decir, Inditex cierra 2022 con un free cash flow de unos 6.300 millones ya con todos los ajustes que yo hago, que si working capital, no working capital, o sea, todos los CAPEX, etcétera, ¿no? Por cierto, ahora que menciono el tema del CAPEX, le pegaron un poquito a la acción porque decían en la conference call, les hacían muchas preguntas. Oye, habíais dicho que en un modelo más ligero de activos y en un modelo en el que ya no había tanta tienda física y un modelo en el que iba a tender más hacia el online, pues que iba a ser un modelo muy ligerito de activos y con muy poco CAPEX y con mucha generación de caja para pagar dividendos y remunerar al accionista y que iba a acumular mucha caja. Entonces, ¿por qué si habíais dicho que ibais a tener en torno a 1 billón, 1,2 billón de CAPEX, de repente decís que vais a necesitar 0,6? Esto es un dato, ¿no? Dijeron que el CAPEX iba a ser un poquito más alto de lo que habían dicho y eso al mercado a corto plazo no le gustó y tal. Dijeron, mira, es que estamos viendo claras oportunidades, principalmente en Estados Unidos. O sea, en Estados Unidos Inditex tiene, creo, no llega a 100 tiendas. 100 tiendas para un país como Estados Unidos, yo con lo que vi cómo funciona, lo dinámica que es la economía de Estados Unidos, las ciudades que hay, el comportamiento del consumidor americano, etcétera. Si veis las cifras de tiendas que tiene Inditex en España, en Europa, un país como Estados Unidos, que Inditex, con un modelo que tiene, que puede proveerse y tener fábricas en México, que está muy cerca, con acceso a las materias primas, con mano de obra barata, etcétera, con la logística que tienen en Norteamérica, etcétera, Inditex puede tener muchísimo más de 100 tiendas en Estados Unidos. Es un país en el que pueden crecer. Y dicen, es que estamos viendo muchas oportunidades, es que creemos que necesitamos centros logísticos, automatización de procesos, invertir en tecnología, abrir flagships, etcétera. Bien, bueno, pues en la conference call dicen que siguen viendo un retorno sobre el capital invertido superior al 30% cada vez que despliegan capital. El mercado, estas narrativas de corto plazo y largo plazo, cuando una compañía dice, no, es que está maduro, no tiene muchas oportunidades de reinversión, porque claro, pues es un mercado hipersaturado, el retail pues al final es el negocio que es y hay mucha competencia, no hay muchas barreras de entrada. Claro, cuando una compañía con las ventajas competitivas a nivel logístico, a nivel de eficiencia en procesos, la rapidez que tienen para llegar las colecciones a tienda, el modelo que hablábamos online y físico, te dice que está viendo oportunidades de reinversión con una tasa de retorno del capital invertido superior al 30% y que aumenta CAPEX, eso para mí es una bendición como accionista, porque me da exactamente igual que el año que viene vayamos a tener 600 millones menos en la caja porque en vez de invertir 1.000 voy a invertir 1.600, porque es que voy a invertir 1.600 a una tasa superior al 30%. Ojalá que pudiesen invertir 2.000 o 3.000. ¿Os dais cuenta que para nuestra, que siempre decimos bola de nieve, que una compañía que tiene retorno sobre el capital invertido superior al 30%, cada vez que abre una tienda o abre un centro logístico o hace una expansión en un país nuevo en el que abre online, que me diga que está viendo oportunidades y que además pues hay bastantes pagos upfront de proyectos que tiene que hacer, tanto centros logísticos como planes de tecnología, de desarrollo tecnológico y demás, pues que tiene que hacer pagos adelantados en 2023 que computan para varios años, pues que me diga que ve oportunidades de reinversión y que puede invertir a esa tasa tan alta, cantidades más grandes de lo que estaban viendo, para mí es una buena noticia. Y el mercado la penaliza porque no quiere CAPEX. El mercado, no, dame la caja, ¿no? ¿Cómo dame la caja? Un sector maduro, dame la caja cuando no tienes oportunidades de reinversión. Pero si estás viendo que eso significa, por eso te están diciendo, ¿no? Es que crecía el 13, pero si nosotros vemos las primeras semanas del primer trimestre de 2023, es que si sacas Rusia, o sea, sin tener en cuenta Rusia, es que estaríamos creciendo al 17-18%. Y aquí es importante decir, los one-offs, los China lockdown, el cierre de Rusia, la guerra, el COVID, la reapertura, empiezan a desaparecer del mix conforme van desapareciendo los trimestres. Con lo cual, sobre trimestres en los que ya no hay decir, no, bueno, es que fue Omicron, no, bueno, claro, es que fue la guerra de Rusia, no, bueno, es que, claro, cuando tú empiezas a quitar todas esas historias y empiezas a ver que sobre unas ventas ya bastante recuperadas siguen creciendo al 15, 16, 17%, eso es una muy buena señal de un negocio que maduro, ojalá que Coca-Cola le subiesen las ventas al 17%. ¿Entendéis lo que quiero decir? O sea, que maduro nada. ¿Y por qué maduro nada es importante? ¿Por qué que crezca al 15 y no al 5 o 6% es importante? Porque el múltiplo que va a pagar el mercado por Inditex es muy superior si crece al 15% a doble dígito
presupuesto que si crece al 3, al 4, al 5%. ¿Y qué múltiplo está pagando el mercado por Inditex? Bueno, pues haciendo todos estos ajustes, Inditex ha generado en 2022 unos 6.300 millones de flujo de caja libre, ¿no? Bien, siendo muy moderados en la tasa de crecimiento, ya veremos qué pasa si recesión o no recesión, ya veremos qué pasa en Estados Unidos, etcétera, pero siendo muy moderados con la tasa de crecimiento. Yo creo que Inditex puede generar, porque aparte de todo esto, el online, pues el online sigue su curso, me decía por ahí un compañero, claro, pero es que en online están creciendo poco. En online están creciendo poco porque con la reapertura todo el mundo se fue a las tiendas físicas. Que aumenten las ventas en online cuando te están diciendo que desde 2019 se han duplicado sus ventas online, estamos hablando de 2019, 20, 21, 22, en 3 años han duplicado venta online. Claro, sobre la venta comparable de todo el mundo encerrado en casa, es normal que estén creciendo menos de lo que crecían porque se fue todo el mundo a las tiendas físicas. Pero es que lo raro es que no caigan las ventas online. Es decir, eso implica que el modelo online de app y página web de Inditex es muy sólido, ¿no? Bueno, pues es que Inditex, ¿qué tasa de crecimiento le puedes aplicar? Vamos a poner que no al 17 porque los costes también le suben y que, bueno, lo que queráis, bueno, pues al 8, 9, 10%. Bueno, pues sobre 6,3 billion, si tú le metes un 10, este año perfectamente puede generar 7 billion de caja neta Inditex. 7 billion, os decía que capitalizaba 96 billion, quitarle 10 de caja neta que tienen y te genera, bueno, pues un enterprise value, vamos a poner que se quedan 86 billion. Y estamos diciendo que pueden generar 7 billion de free cash flow en 2023. Es que está a 12 veces flujo de caja. 12, 13 veces flujo de caja. Es una compañía que para la calidad que tiene, haciendo márgenes operativos del 17%, que es cerca de los máximos que hizo pre-COVID, en los años mejores Inditex de su historia, hacía márgenes del 18, 19%. Ya prácticamente está ahí. Cuando el online vaya pesando más en el mix, y no haya esta inflación en costes, en materias primas, todo lo que les acaba de pasar con los empleados, que lógicamente los empleados de tienda, pues dicen, oye, hay inflación, subes los precios, tienes que pagarnos más, no nos vas a estar pagando un salario mínimo entre profesional. Pues es normal, ¿no? Tan pronto pase todo esto y se regularice esta situación, Inditex puede estar haciendo márgenes operativos cercanos al 20%, que para una compañía retail que tiene una parte muy importante de sus ventas físicas es altísimo, muy superior a su competencia, ¿no? Crecimiento en top line a doble dígito, márgenes razonables, posibilidades de reinversión a retornos sobre capital invertido muy altos, a 12 veces flujo de caja. Vamos a ver, yo no digo que esto pueda llegar a estar como siempre, que cotizó con mucha prima y siempre se dice, no, es que todas las retailers son pues, porque dicen barato menos Inditex, que el mercado la pagó, pues sí, llegó a pagarla a 25, 30 veces beneficios Inditex, ¿no? Yo ya no asumo que esto ya no es una compañía que crezca al 20 y pico % como creció en su momento y que era un reloj y tal. No, vale, pues vale, menos. Vamos a poner que te la paguen, no sé, entre 15, 18 veces. Es que 15 veces por el flujo de caja que puede generar esto entre 2023 y 2024, pues haced números, ¿no? Os decía que a lo mejor puede generar este año en torno a 7 billion. Vamos a suponer que seguimos con esa tasa moderada de crecimiento y que entre el 23 y el 24, pues vamos a poner entre 7 billion y 8 billion más o menos. Creo que a un año y medio vista, pues a lo mejor podrían estar haciendo, digamos, a finales del 23, principios del 24, el mercado estará viendo un poco en los 12 meses forward del año siguiente, ¿no? Más o menos. Bueno, pues poner 7,5 billion. Ya no me voy ni a 20 ni a 25, no, a 15 veces flujo de caja. 15 veces flujo de caja, multiplicas por 7,5 billion y ahora mismo tiene 10 billion en caja y va a generar otros 7 y 7,5. Vale, pues paga una serie de dividendos. Vamos a poner que la mitad de los dividendos no se acumulan en caja, sino que solo se van a acumular 5 billion este año y 5 el que viene. Bueno, pues otros 10. Más 10 que tiene, 20. Claro, 112 billion del múltiplo por EV market cap, digamos, el flujo de caja por el múltiplo de 15 veces, más toda la caja que tiene acumulada para llegar a Enterprise Value, pues es que esto puede llegar a un market cap 130 billion, una cosa así, en un año y medio, 2 años, no mucho más, ¿no? Pues como el número de acciones en circulación en Inditex es religión, que es una compañía de esas que no recompra, pero es que tampoco emite ni una sola acción, tenemos 3.112 millones de acciones y de ahí no se mueve, pues es que divides y te sale pues unos 42, 43 euros por acción. Efectivamente, Inditex post-COVID debería apuntar a una cotización por acción bastante superior a los 35 que llegó en su momento, ¿no? Bueno, pues contentos con esta inversión. Es verdad que ahora lleva un rally muy fuerte y ya no es tantísima ganga como cuando la tiraron allá a 18-20, pero creemos que con potencial por delante y sobre todo una tranquilidad brutal en un equipo gestor que ejecuta de maravilla, pagando un dividendo ahora mismo, es que entre ordinarios y extraordinarios te está pagando esto ahora mismo más de €1 por acción, ¿no? Me parece que entre el ordinario y el extraordinario está como a 1,3, 1,2, 1,3 euros por acción, y a 30 por acción, pues es que divides y te sale un yield de más del 4%, ¿no? O sea, más que si tuvieses un bono solo con dividendos y una compañía que está creciendo en top line al 13%, vamos. Y eso, muy poquito riesgo, la caja a rebosar de efectivo, gestión muy buena, líderes claramente superiores a la competencia. Entonces, bueno, pues como decía en el caso de P10, cuando tienes una compañía en la que duermes muy tranquilo en cuanto a que parece que tiene bastante poco downside, porque si esto es lo que ha hecho en años tan malos, con guerras, con lockdowns en China, con lo de Rusia, etcétera, bueno, pues cuando se tranquilicen un poco las cosas, que no podrá hacer Inditex, ¿no? Así que nada, muy tranquilos con esta posición también.
Y la tercera empresa de la que quería hablaros hoy es Adobe. Adobe Systems es una compañía, así como Inditex presenta fuera del calendario fiscal habitual al cerrar el 31 de enero en los resultados de 2022. En el caso de Adobe es un poco también un calendario fiscal diferente, pero por otro motivo, y es que ellos ya cerraron su calendario fiscal del 2022 en noviembre, a finales de noviembre, con lo cual diciembre, enero y febrero son su primer trimestre del fiscal year 2023, con lo cual es la primera empresa que tenemos que ya nos está haciendo presentaciones del siguiente año fiscal. Y está bastante bien porque ya tenemos una empresa que presenta datos en firme de enero y febrero, que es una información muy reciente de cómo están yendo las cosas en este, se supone, pues tumulto de recesión. Y Adobe Systems es la prueba de lo que sucede cuando tienes negocios muy resistentes a las que, como decía en algunos capítulos, pues ven un poco las recesiones desde un balcón, porque a Adobe parece como que pues le da bastante igual todo esto, ¿no? Más allá del viento de cola de la digitalización, tanto para la parte de creación de contenido como para la parte de documentos digitales o, digamos, cada vez menor uso de documentos físicos, Adobe tiene un modelo de ventas muy recurrentes por suscripción que son sus sistemas y sus software son fundamentales para sus clientes y en los que se les nota muy poquito cuando viene en recesión, pues oye, tienen una tasa de crecimiento un poquito más moderada de lo que solían tener, pero cuando estás hablando de bases comparables en las que Adobe tuvo trimestres durante el COVID que crecía pues al 26-27% y que sobre esas bases comparables tan complicadas esté Adobe creciendo pues a tasas del 9% y que además pues hace lo que se llama un beat and raise, ¿no? Que es bato las estimaciones que tenían los analistas para el trimestre y raise que subo el guidance que tenía, ¿no? Es decir, un beat and raise es lo mejor que te puede presentar una compañía en cuanto a que no solo presento bien, sino que además lo que tengo por delante digo que va a ir mejor, ¿no? En vista de lo que estoy viendo, creo que va a ir mejor. Bien, ¿y por qué creen que va a ir mejor? Y esto es quizá lo más importante de la presentación. Quizá el raise, o sea, el beat es ligero y el raise también lo es, pero aquí lo importante no es que la subida de guidance sea muy ligerita, porque la verdad es que la subida que hacen es bastante moderada, sino el timing para hacerlo. Es decir, cuando tú acabas de presentar un guidance para el año 2023, lo presentaste en los resultados muy recientes, en noviembre, o sea, cuando estabas presentando tus resultados de final de año, y presentas un guidance para todo el año 2023, y tan pronto tienes un solo trimestre de ese año fiscal, o sea, han transcurrido solo 3 meses, con la enorme incertidumbre que hay, que si recesión, consumos discrecionales, ralentización del sector de videojuegos, muchas compañías tecnológicas con peores orgánicos que pueden racionalizar su gasto digital, los modelos estos pues de suscripción, es verdad que ellos tienen un porcentaje de sus ventas muy importante por suscripción, pero a lo mejor la parte no tan recurrente se les puede ralentizar. Bueno, muchos motivos y muchas nubes en el horizonte para que ellos como mínimo sean prudentes, ¿no? Que digan, oye, pues la verdad es que veo que voy bien respecto a mi guidance, pero joder, pues si veo que conforme avance el año, cuando lleve 6 meses o 9 meses transcurridos, voy muy por encima y ya se está quedando mi guidance en algo que es inservible, pues ya lo subiré, ¿no? Ya tendré tiempo a subirlo, porque a lo mejor resulta que en verano se complican las cosas o que la verdad es que viene una recesión profunda y no me quiero pillar los dedos ahora a subir un guidance y que luego pues al final tenga trimestres peores y que no llegue. Por eso es tan importante que lo suban ahora. Es decir, si tú cuando llevas solo un trimestre de tu año fiscal coges y ya subes un guidance que acabas de dar hace solo 3 meses en tu presentación anterior, cuando queda tanto año por delante para transcurrir y pueden pasar tantas cosas, implica que estás viendo dinámicas en tus clientes, en tu aceptación de presupuestos, en los nuevos deals que estás firmando con jugadores grandes. Pues oye, como mínimo estás viendo, decir, oye, voy a subirlo un poquito porque veo que con la gorra puedo hacer más. O sea, veo que si... Y ahora hablaremos un poco del management, ¿no? De Adobe, que esta es una de las cosas más importantes que quería comentaros aquí. Que tú lo subas tan pronto implica que ves que vas tan holgado que incluso en el peor de los escenarios de recesión muy profunda, como mínimo vas a hacer eso del nuevo guidance que estás subiendo. O sea, me parece muy relevante que en un escenario en el que todas las empresas están no dando guidance o directamente si lo dan el mercado no se lo cree y muchas están incumpliendo, que una empresa que siempre cumple sus guidance, porque además una empresa que tiene tantísima visibilidad porque tiene las ventas tan recurrentes, ya sabe un poco el ARR, ¿no? Esa métrica que os decía del Annual Recurring Revenue, ya sabe cuántos contratos tiene firmados, con lo cual, y como son pagos de suscripciones anuales en la mayoría de los casos, ya sabes muy claramente lo que vas a hacer los siguientes trimestres. Que suban el guidance tan pronto es una buenísima señal de que Adobe en el peor de los escenarios posibles está viendo que no están tan malas cosas y que les va a ir razonablemente bien. Esa es la primera cosa, o sea, es una subida de guidance que a mí me parece muy relevante. De hecho, al mercado le encantó, lógicamente, porque como el mercado está tan preocupado con lo que viene por delante, que una empresa como esta te suba un guidance tan pronto, pues es una noticia muy positiva. La segunda cosa que quería deciros aquí con respecto a lo de Figma, yo comenté en su momento pues que el mercado le habían castigado mucho a Adobe cuando se lanzó a adquirir Figma porque era un competidor importante y tuvo que pagar mucho de un año de unas ventas. Pues Figma es una app
app colaborativa para trabajo en equipo de manera remota en generación de contenido para páginas web y para aplicaciones móviles, pues de repente viene COVID, todo el mundo tiene que sacar una página web y una aplicación móvil y se le duplican las ventas año a año, ese annual recurring revenue a Figma se lo duplica hasta 400 millones y viene Adobe y paga 20 billion por Figma, ¿no? Que es 50 veces ventas, no beneficios. O sea, es una compañía que ya lo sabremos más adelante, pero muy probablemente estaría o a punto, ni siquiera habría llegado a break-even, ¿no? 20 veces annual recurring revenue, verdadera barbaridad. En aquel momento el mercado la castigó y dijo, oye, pues es que esto es muy alto y además estás demostrando que no solo has tenido que sobrepagar, sino que pueden salirte competidores y que ahora ya estás en disposición de tener que sobrepagar cada vez que aparezca un competidor. Yo ya os había dicho que es muy complicado, que le vuelvan a salir competidores con esas dinámicas de crecimiento tan fuertes y que estaba todo un poco potenciado por COVID y que Figma era una empresa, un caso bastante aislado, que lo había hecho muy bien. Pero también es verdad que os decía que Adobe lleva desde el año 98, o sea, lleva 25 años comprando a muchísimas compañías. Cada vez que le aparece un competidor nuevo lo adquieren, ¿no? O sea, que no es una dinámica nueva el hecho de que Adobe se mantenga como monopolio absoluto comprando a todos los pequeños jugadores que le pueden hacer sombra. Bien, y que además, pues si el mercado tenía que estar asustado por Figma y por Canvas, pues el hecho de que de repente Canvas parece que pueden hacerle competencia con Adobe Express, que es un modelo muy sencillito para profesores, generadores de contenido muy light o usuarios que no necesitan mucha profundidad y que quieren algo sencillito, pues parece que lo están haciendo todo con Adobe Express y todos los profesionales del sector dicen que al final cuando quieres crecer hacia modelos de pago con mucha más profundidad y con muchos más servicios, que todo el mundo va a optar por el estándar de la industria, los formatos de archivos que están establecidos y demás, y que solo con Adobe Express ya tienen un poco mitigado ese posible riesgo que había con Canvas. Y a Figma coges y te lo compras. Bien, en ese momento tiene sentido que las acciones caigan, luego va pasando todo ese ruido y Adobe va volviendo a remontar y tal. Bien, recientemente parece que el regulador está mirando el deal con Figma y que parece que puede poner algunos problemas porque pues antimonopolio y tal. Cuando salió eso las acciones cayeron mucho, el mercado, algunos jugadores dijeron, esto no tiene sentido porque si cuando te vas a comprar una compañía cara caes porque al mercado no le gusta que la adquieras y de repente cuando sale el regulador y dice que a lo mejor pone problemas anticompetencia para que no puedas comprarte eso tan caro, también caen las acciones, la gente pues suele decir, el mercado es tonto, el mercado está loco y se equivoca en ambos, o en una de las dos caídas se equivoca, porque si no le gusta que la adquieras y cae, y después cuando dicen que a lo mejor no la adquieres también cae, bien, eso es un pensamiento muy de primer nivel. O sea, a mí siempre me gusta tratar de entender un poco los motivos por los cuales el mercado se comporta de la manera que lo hace. En una compañía como Adobe, con la capitalización que tiene, que es una empresa muy conocida y muy peinada, me parece muy raro que haya comportamientos muy racionales en los que el mercado se pierda tantas cosas. Y mi lectura aquí, ¿cuál es? Compras una empresa cara y demuestras que te estaban haciendo pupa cuando sale la noticia, es normal, eso creo que lo entiende todo el mundo, que las acciones a corto plazo lo hagan mal. Después, si se demuestra que la compra fue buena y que mitigaste a un posible competidor y que Adobe sigue su curso, incluso integra Figma como plataforma colaborativa y puede seguir creciéndola o utilizarla incluso para hacer cross-selling entre sus diferentes aplicaciones o utilizar ese entorno colaborativo como vector de crecimiento para otras de las aplicaciones de Adobe, utilizar la fuerza de ventas de Adobe para hacer crecer Figma de una manera mucho más potente de lo que lo hacían ellos, pues ya las acciones van recuperando y tal. Bien, ¿por qué vuelven a caer cuando el regulador de repente le pone problemas a eso? Primero, incertidumbre. Cuando tú vas a comprar algo y no hay ningún problema y todo va liso y llano, el mercado, pues genial, ya tiene asumida que esa es la nueva información y demás. Oye, problemas con el regulador. Bien, en el mercado no hay nada más que odie más que la incertidumbre, el no saber si algo va a salir adelante, si no, si vas a tener un juicio, tiempo, dinero, que se prolonguen los procesos, que genere incertidumbre, el no saber qué va a ser, eso ya es un motivo suficiente para que, ya no pensando en primer nivel, sino pensando en segundo nivel, racionalmente es normal que caiga. Pero hay un pensamiento que me parece más todavía de segundo nivel y es, oye, acabamos de decir que Adobe lleva comprando todo lo que se mueve desde el año 98 y nunca tuvo un problema con competencia. ¿Por qué? Porque es, digamos, que un nicho dentro de un sector, digamos, sector software, pero dentro de eso con creación de contenido digital o multimedia o, digamos, un poco creación para todo tipo de diseñadores gráficos, ediciones de vídeo y tal, y documentación digital y demás, ¿no? Bien, o sea, es, digamos, un subsector dentro de un sector más grande y ahí no hacen ruido, no es como Microsoft comprándose Activision Blizzard, ¿vale? Nunca le habían puesto problemas. Que de repente hagan un deal que es bastante grande y que hace bastante ruido y que por primera vez el regulador diga, oiga, señores de Adobe, ¿están ustedes intentando comprarse todo lo que se mueve para mantener su posición de monopolio? ¿Cómo no va a caer las acciones? Si realmente es la primera vez que un regulador te pone problemas, esto implica que tu enorme lista de adquisiciones desde el año 98, a lo mejor la siguiente vez que quieras comprar a un jugador, la competencia, o sea, reguladores anticompetencia o que fomentan la libre competencia o antimonopolio, por decirlo así, ya empiezan a mirar con lupa a Adobe. Y eso es un cambio fundamental en la estrategia de crecimiento de Adobe o de intentar mantener su posición de monopolio. Este es el principal motivo por el que yo creo que las acciones se comportaron mal. Que después, cuando presentó estos resultados
resultados tan buenos y la subida de guidance y tal, ya volvieron a recuperar y ya están otra vez a niveles más racionales, ¿no? Pero esta es un poco la lectura de la segunda derivada de, oye, beat and race, oye, ¿cómo va lo de Figma? Y vamos a la tercera parte. El management de Adobe, que decíamos un poco, oye, pues cuando esta gente te puedes fiar tanto de ellos y demás. Recientemente, yo siempre os digo un poco que lo que es difícil en los mercados en encontrar, siempre digo, oye, ¿qué prefieres? ¿Un Ferrari pilotado por un piloto normalito o un coche del montón pilotado por Fernando Alonso? Hombre, si puedes tener Fernando Alonso, pues muchísimo mejor. Pero claro, lo ideal, siempre mucho mejor un Ferrari por un piloto. O sea, es mejor que el negocio sea bueno porque en los negocios malos, el equipo gestor hay veces que por muy bueno que sea, se encuentra con muchas limitaciones y no puede conseguir, no puedes pedirle peras al olmo, ¿no? Pero os decía, oye, ojalá que consiguiésemos ya no Ferrari. Bueno, ahora la Aston Martin está yendo muy bien, ¿no? Pero digo Ferrari como paradigma de coche que va muy bien, ¿no? Probablemente sería los Red Bull con Fernando Alonso al volante, imaginaros, ¿no? Si ya Verstappen lo está haciendo bien, imaginaros pues un Fernando Alonso lo haría como mínimo igual o si no mejor. Pero, es decir, coches muy buenos con pilotos extraordinarios. Bueno, pues recientemente leía una entrevista de uno de los exdirectivos de Adobe que ahora está con un proyecto cripto. Si queréis, bueno, le podéis solicitar la entrevista a quien la interese. Este directivo de Adobe se llama William Allen, que es pues un veterano de Adobe y que ahora mismo está con pues, un proyecto de emprendimiento con una startup nueva de temas de cripto y tal. Yo llegué a ellos por esto, pues porque indagando por aquí llegué a esto y le hacían una entrevista y le decían, no, es que yo fui directivo de Adobe y tal, no sé cuánto, contaba un poco todo lo que había hecho, había estado codo con codo trabajando con el management de Adobe en una fase de crecimiento importante para Adobe y le preguntaban y decía un poco, pues le decían, oye, ¿cómo es trabajar con Shantanu, no? Shantanu Narayan es el CEO de Adobe pues desde hace bastantes años, pero es que previamente a ser CEO había estado muchos años ya trabajando en puestos de top management en la compañía, con lo cual pues la conoce muy bien y es una persona pues que ha sido un líder fundamental en la transición a un modelo de ventas recurrentes y no tanto de licencia única, que es más cíclico y demás, ¿no? Y entonces esa transición a cloud, que Adobe fue uno de los primeros jugadores en migrar a cloud y a un modelo de ventas recurrentes, Shantanu fue uno de los líderes clave que llevaron a Adobe a ser lo que es hoy, ¿no? Entonces le preguntaban y le decían, oye, ¿cómo es el estilo operativo del CEO de Adobe, no? Y este chico contestaba y decía, os traduzco, trabajar con Shantanu es como trabajar con Stephen Curry. ¿Me estás diciendo que este tipo es el mejor tirador de 3 puntos de todos los tiempos, un defensor increíble, un jugador profundamente intuitivo, un gran entendedor que eleva a todos los que lo rodean, exige excelencia día tras día y además es una persona amable y afectuosa? Shantanu es The GOAT, como hablamos el otro día de los Mark Leonard y Cicurel, de los GOAT, de los Great of All Times. Este chico dice que Shantanu es uno de los mejores CEOs de todos los tiempos, ¿no? La cabra, su GOAT particular. Es famoso por empujar y sondear en cada reunión, profundizar en cada tema y alejarse para conectarlo con la estrategia en general. Exige excelencia en cualquier tema que discutas, pero lo hace con respeto. Estas reuniones te dan energía si te preocupas por crear excelentes productos. Viajará en el ascensor y conocerá el nombre y la historia de cada empleado con el que interactúe. 5 minutos más tarde, salta una llamada de ventas con otro CEO para cerrar un gran negocio y luego hace una revisión profunda de ingeniería y producto justo después de eso. Me siento inmensamente afortunado de haber podido trabajar con él. Estas palabras, pues a mí me parecen muy atractivas sobre una persona que ya no está en la compañía, que no le debe nada, es decir, que no es que sea un empleado de Shantanu, sino que es una persona que trabajó con él muchos años, pero hace tiempo, y me gusta mucho escuchar esto de los CEOs de mis compañías, parece que apuntando hacia que tenemos en cartera como mínimo un Ferrari, sino un Red Bull pilotado por un Fernando Alonso, ¿no? Y de GOAT a GOAT, de cabra a cabra, y tiro porque me toca, vamos a pasar ahora saltando por diferentes cabecitas de cabra 3 consecutivas. Pasamos a hablar de Shantanu Narayan, pasamos a hablar de David Cicurel, del que hablamos recientemente cuando hablamos de los grandes compounders y los serial acquirers. Pues vamos a hablar ahora de los resultados recientes de Just Scientific, que yo estaba esperando como agua de mayo estos resultados. Volvemos a un caso como el de P10, en el que el calendario fiscal es el habitual, cierran el 31 de diciembre, pero siendo una ya no tan microcap, lleva por casi 600 millones de capitalización, con lo cual ya digamos que es más small cap, pero como cotiza en un mercado alternativo como el AIM británico, pues tiene unos calendarios de presentación mucho más laxos y hasta el mes de marzo, bien entrado marzo, no presenta los resultados a cierre de diciembre. Es verdad que te dan un trading update en enero de un poco cómo han ido las cosas, pero los resultados en profundidad, márgenes, EBIT, flujo de caja, no los tienes hasta marzo. ¿Por qué eran importantes estos resultados de Just Scientific? Porque era el primer semestre completo en el que íbamos a ver el impacto de la adquisición tan relevante, la adquisición más grande de la historia de Just Scientific. Geotech se llama Geotech o Geotic, pues una compañía de instrumental para análisis geológico, tanto en temas sísmicos como para oil and gas, ver un poco lo que está pasando bajo tierra, para tema de fluidos, para análisis de densidades y demás, ¿no? Tienen varias líneas de negocio, pero principalmente, resumiéndolo en grandes líneas, es venta del hardware para instituciones, departamentos
departamentos de análisis o laboratorios o empresas que quieran tener la maquinaria en propiedad para utilizarla después ellos, y venta de servicios de contrato recurrente de tienes la máquina, voy, te hago las mediciones y te entrego el informe. La parte buena o más recurrente del negocio son los contratos por servicio, pero de vez en cuando tienes algunas ventas de hardware que son mucho más lampio, mucho más fluctúan muchísimo más y que pueden tener impactos bastante relevantes en las ventas y en los márgenes, pero que no son tan el business as usual, digamos, recurrente de todos los años. Y como habían comprado Geotic o Geotek, como lo queráis decir, en el año 2022, pero en mayo, cuando presentaron los resultados a junio, el impacto de Geotek todavía era muy pequeñito y no veíamos nada. Si yo os decía, y de hecho puse algún comentario en Twitter, oye, yo creo que los resultados de Geotek no se está viendo el impacto que pueden tener cuando ellos en un press release te decían, creemos que el earn-out, o sea, el pago contingente por los resultados de Geotek, porque habían pagado una cantidad por la compañía, pero después, si Geotek llegaba a un EBIT de 11,4 millones o más, tenían que hacer un pago adicional. Y ese pago adicional solo se cumplía si dentro del año 2022 llegaban a ese resultado. Claro, tú si vendes una compañía y pones esa condición, básicamente cuando la vendes en mayo es porque tú ya estás viendo que el año está yendo tan bien que es muy probable que llegues a cumplirlo, con lo cual a mí yo decía, oye, esto tiene pinta de que se van a ir a la parte más alta. Claro, si ya Scientific hacía unos resultados más o menos de, cuando nosotros la compramos creo que hacía entre 11 y 12 millones de EBIT. En los últimos tiempos estaba haciendo como 15, 16 y ya con la recuperación de post-COVID ya iba cerca de 18, 20 millones tendría que estar haciendo. Claro, pero si esta compañía me están diciendo que puede hacer 11 y pico en un año completo, significa que no solo es la adquisición más grande de la historia de Just Scientific, que en la conference call dijeron, es que hemos pagado por esta compañía más que todo lo que habíamos pagado por todas las adquisiciones juntas que hicimos en nuestra historia desde el año 2003. O sea, un poco ahí vemos un poco esa bola de nieve o esa es cómo se vuelve exponencial o se verticaliza esa curva cuando tú después de repente en un solo deal encuentras para desplegar capital tanto como has desplegado en los últimos 20 años, ¿no? Ahí vemos un poco la magnitud de este deal. Y les aumentaba el EBIT en un 50%, con una expansión de márgenes muy fuerte, porque a mí David Cicurel me reconoció en un correo electrónico que pensaba que Geotek podría llegar a hacer márgenes en un año razonablemente bueno del 40%. Y Just Scientific viene del 14, 15, 16%. O sea, claramente Geotek les iba a llevar los márgenes por encima del 20%, ¿no? Márgenes operativos muy superiores a los que tenía. Y te las has comprado a un múltiplo hiper razonable. O sea, te dice, no, es que he comprado más caro. Claro, Cicurel, que es rata, que paga lo mínimo, que siempre viene pagando 4 o 5 veces. Ahora hablaremos de lo que ha hecho recientemente, cuando de repente tiene que estirar la mano y abrirla y decir, no, es que estoy pagando 7 veces, es muchísimo. Pero si 7 veces se supone desplegar capital al 13-14%, con unos orgánicos que lleva ya Scientific desde su comienzo del 7-8, es una bola de nieve maravillosa de 20% anual, ¿no? Así lleva, esto es lo que lleva desde los últimos 20 años. Bueno, pues resulta que decía yo, oye, 9 por 9 al semestre por 2, 18. Bueno, pues como Geotek vamos a poner que están diciendo que van a pagar el earn-out completo, son 11,4, vamos a poner que hacen 12, ¿vale? Porque si vas a pagar el earn-out completo significa que vas a estar por encima de 11, vamos a poner por encima de 11, puede ser 11, 12, 13, 14, 15, vamos a poner que no son 15, bien, pues vamos a poner que son 12. Claro, si es solo desde mayo son 6 meses, 7 meses, vale, pues la mitad de 12 son 6. Bien, si tú hacías 18 y Geotek te aporta en el año 6, tendrías que estar presentando unos 26, 25, 24, entre 24 y 26 en el mejor de los casos podrías estar haciendo. Bien, presentan 30. Ostras, qué barbaridad, pero ¿cómo puede ser? Si Just Scientific estaba haciendo 18, Geotek les ha aportado 11, 12 millones en 6, 7 meses. Entonces yo pues hice los números y dije, ostras, es que esto se puede ir, como Geotek repita un trimestre igual, si les ha aportado 11 millones en 6 meses, implica que esto podría estar haciendo más de 20 millones anualizados. Bueno, me pareció una auténtica barbaridad y el mercado me parece que estaba teniendo una reacción muy fría a que Geotek pudiese estar haciendo tal locura, ¿no? Bueno, pues hablando con ellos y un poco en la conference call ya comentan que Geotek ha tenido un segundo semestre extraordinario, pero que no esperan que sea tan recurrente. O sea, que ha tenido una parte muy fuerte de ventas, digamos, one-off, o que ventas muy gordas de maquinaria instrumental que no van a ser siempre ventas tan importantes, que eso se producirá, que tampoco vamos a decir que sea one-off, porque igual que las han tenido ahora, en un año, 2 años, 3 años pueden volver a suceder, con lo cual, si lo analizas y lo repartes en el tiempo, eso es una caja que se está generando, no de manera recurrente, pero que también viene y te aumenta la generación de caja, y eso es una caja que la puedes utilizar para amortizar deuda, pagar dividendos, o sea, no se puede computar completa, pero hay que tener en cuenta que eso lo divides entre varios años hasta que se vuelva a producir y también te está aportando, ¿no? Pero decía David Cicurel, oye, yo creo que para mirar un poco más la generación recurrente de Geotek, yo creo que los 11,4 que dijimos de la parte alta del earn-out, del pago contingente, creemos que es algo que es lo que sí que se puede producir. Bien, te está diciendo un poco por dónde van a ir los tiros en 2023. Bueno, pues 18, 20 millones, ponle 18 más los orgánicos que tiene Just, pues que llegasen a 20, más los 11, 12 millones de Geotek, pues harán 30 o 32. Teniendo en cuenta que Just capitaliza 550, 560 millones, más 30 o 40 de deuda, pues estaríamos hablando de un EV de 600, pues entre
de 30, pues estaría a 20 veces, ¿no? Más o menos, o sea, muy razonable, no tan barata como yo pensé que se había puesto, pero muy razonable. Y además es que no contentos con esto, pues resulta que cogen y ahora, esta mañana de hecho, antes de que yo grabase, veo un press release de Just Scientific y digo, oye, ¿cómo que otra adquisición de Just Scientific? Bueno, es una cosa muy pequeñita, que factura pues 1.800.000 y que hace 400 y pico mil que está bien, una compañía con márgenes de más del 20%, por la que pagan 4 veces EBIT y además con el pago contingente, de manera que lo que haga de extra hasta 2024 se lo pagan también a 4 veces y no más, ¿no? Y si de ahí para arriba si sube, ya le abarataría más todavía el múltiplo, ¿no? 4 veces EBIT supone que os decía, no, es que despliega capital al 13, al 14, David Cicurel decía en la presentación, bueno, antes nos financiábamos al 2 o al 3, ahora le tengo que estar pagando a los bancos un 5%, fijo, tranquilos que es un tipo fijo, no hay variables, pero ¿cómo que te financias al 5%, que es un caro 5% y estás desplegando a 4 veces? Que sí, que Geotech es muy grande y le compraste a 7, porque los deals grandes cuestan más. Y este pequeñito lo pagas a 4. 1 entre 4, 25%. Estás desplegando capital al 25% de manera inorgánica, más los orgánicos que hagas de un 5 o de un 6, a más del 30 estás componiendo con un coste de capital ajeno del 5%. Y decimos, oye, ¿y el capital propio cuánto les cuesta? Pero si os estoy diciendo que está cotizando a 20 veces flujo de caja. 20 veces flujo de caja también es un 5%. Haces la inversa. Tanto el equity, el coste del capital propio, como el coste del capital ajeno es de un 5 y despliegas al 25. Bueno, pues así ha hecho Just Scientific el multibagger que ha hecho durante todos estos últimos años. Y por eso siempre repito, long life David Cicurel. Ojalá que dure muchísimos años este CEO en nuestra cartera. Y para terminar, os decía que haríamos varios saltos de GOAT a GOAT y tiro porque me toca, y así lo hacemos para terminar el capítulo de hoy. Nos vamos a nuestro GOAT, pero del otro lado del charco. Volvemos a Canadá, ya hablamos de Constellation Software en el capítulo de Serial Acquirers, que es una compañía, Constellation Software, que para ser nuestra primera posición del fondo, quizá hemos hablado menos de ella que de otras empresas en estos capítulos de resultados trimestrales, y hemos hablado menos de ella porque quizá los resultados de Constellation son, es como una compañía de estas de sleep well que llamamos de dormir bien, y que cada presentación de resultados nos aporta bastante poco porque siguen haciendo lo mismo y no hay grandes saltos y siguen componiendo tasas altas, pero digamos que no hay mucho que contar, ¿no? Es como, vale, buen trimestre, venga, esperamos otros 3 meses, buen trimestre, chicos, esperamos al siguiente trimestre. No hay, digamos, muchos saltos, no publican mucha información, están bajo el radar, haciendo sus adquisiciones, compran barato, eficientan y mejoran los márgenes de las compañías que compran, los perfiles de crecimiento orgánico negativo o flat los mejoran un poquito y a seguir a por la siguiente. O sea, digamos como que no es una compañía demasiado mediática o que tengamos mucho que comentar al respecto, pero sí que es verdad que esta presentación de resultados quería comentarla porque, bueno, en este caso particular, el motivo de que sea más tarde o que la presentemos tan tarde siendo los resultados a diciembre es porque hicieron un release particular para decir que en esta ocasión, de manera extraordinaria, como estaban con toda la consolidación de Allscripts, que es una empresa para lo que suele adquirir Constellation muy grande, es un software de gestión hospitalaria que compraron pues por $700 millones, que es una cantidad muy elevada para lo que suele desplegar Constellation cada año, que más o menos su despliegue de capital recurrente es en torno a unos 200 millones al trimestre, es decir, estaríamos hablando de unos 800 al año, cuando de repente en un solo deal despliegas 700, pues digamos que es algo relevante, ¿no? O sea, que es que estás aumentando tu generación en casi por 2 ese año, ¿no? De hecho, ellos tienen un compromiso con los accionistas que es que cada deal que hagan superior a 100 millones lo publican en un press release específico en su página web, y la gran mayoría de los press release no los publican, o sea, es decir, son adquisiciones muy pequeñas. Claro, cuando haces una de 700, pues digamos que tiene un impacto importante. Ya con todo el spin-off de Topicus, el spin-off de la compra que hicieron los países del este de Signity y todo esto, ya se había vuelto muy compleja la contabilidad, pues métele una adquisición del calibre de Allscripts, pues como que era muy compleja y dijeron que necesitaban más tiempo para la auditoría y que presentarían más adelante, ¿no? Y presentan ahora, pues el día 29 de marzo presentaron. Realmente la adquisición es de mucha envergadura y aumenta mucho el crecimiento top line de Constellation Software, y aquí lo que quería destacar principalmente es lo siguiente. El trimestre es una burrada, o sea, me parece de los mejores trimestres que yo le he visto presentar a Constellation desde que somos accionistas y llevamos 5 años en el accionariado de la compañía. Es una de las posiciones que llevan más tiempo en cartera. Nosotros entramos por primera vez en el año 2018. A mediados de ese año compramos las primeras acciones de Constellation en torno a $1.050 canadienses por acción. Cerraron el viernes a $2.540 canadienses por acción, habiéndonos hecho el spin-off de Topicus y el spin-off reciente de Lumine y pagando pequeñitos pero bastantes dividendos anuales por el camino. Pues es una TIR superior al 20% solo en las acciones, más todo lo que nos ha dado por el camino. Pues estaríamos hablando de cerca de un 25% anual compuesto, la que es ahora mismo la primera posición, ¿no? Bueno, pues desde el año
año 2018 yo creo que es de los trimestres más fuertes. Yo creo que desde un trimestre post-COVID en 2021 presentaron un trimestre aislado con crecimientos del 35%, pero esta es una compañía que normalmente pues siempre solía presentar top lines al 14, 15, 16, 20, 23, los mejores años, que eso pues con un poquito de mejoras en márgenes había veces pues que te suponía incrementos en EBIT del 36, 50, 25. Lógicamente, pues por la cuenta de resultados conforme vas bajando sí que tenía crecimientos más fuertes y de ahí que componga tasas tan altas a lo largo de los años, ¿no? Pero es que en los últimos trimestres ya en junio ya crecía al 29, en septiembre al 32 y presentan un top line en el último trimestre del 22 del 34%. Una auténtica barbaridad teniendo en cuenta que es un bicho ya con una escala muy considerable que capitaliza más de 50 billion en dólares canadienses. Pues oye, que a estas alturas y cuando se le está poniendo en duda que esta compañía pueda seguir desplegando capital a tanta escala, pues que esté presentando trimestres a más del 30% anual, pues es una auténtica barbaridad. Es verdad que hay una caída de márgenes importante en el trimestre porque Allscripts es una compañía que tenía márgenes mucho más pobres y que además siempre Constellation cuando hace adquisiciones grandes, temporalmente entre los gastos de las adquisiciones que tienen que poner todo en orden, que tienen que arreglarle los orgánicos, etcétera, siempre temporalmente a Constellation cuando hace una adquisición como que le bajan un poquito los retornos, ¿no? Pero el mercado, como ya la conoce bien y sabe mucho lo que hay, cuando ve un top line al 30 y pico % y dice, oye, esta compañía, los márgenes operativos aquí no son válidos porque amortizan todos los intangibles de las adquisiciones y demás, con lo cual aquí lo que nos interesa es el margen de free cash flow sobre el top line. Para mí es el margen operativo real de esta compañía, ya sin tener en cuenta las amortizaciones de los intangibles, ¿no? Pues es una compañía que si tienes en cuenta esa métrica ya ajustado el circulante con todos los ajustes puros y duros que me gustan a mí ver para saber exactamente cuál es la generación real recurrente de este negocio para el accionista. Pues es que aunque tú veas un margen operativo incluyendo las amortizaciones de, digamos, EBIT sobre ventas del 13-14% más o menos, si tú coges el free cash flow puro ya ajustado el circulante sobre las ventas es de un 20%. Entonces, cuando Constellation hace una adquisición como la de Allscripts, que es muy grande y ya tiene que poner la casa a funcionar y tiene que hacer sus procesos de eficiencia, de hecho, parecía que se la compraban cara, como a 7-8 veces, que para Constellation es muy caro y ya va por camino, ya la están poniendo a andar de generar mucha caja y el múltiplo que pagaron ya parece que se está volviendo a las 4 o 5 veces que suele pagar Constellation, es decir, otra compañía que despliega capital a más del 20%. Claro, el mercado que dice, oye, ¿cómo que estás creciendo al 34% y que en 2022 ya has generado más de 6,6 billion? Si a eso le aplico un múltiplo normalizado de caja del 20%, que es lo que has hecho de manera recurrente en los últimos años, entre el 24-25% más o menos, ¿pero qué te vas a hacer este año? ¿Un 1,5-1,6 billion de flujo de caja en 2023? Exactamente 1,6 billion es lo que han desplegado en adquisiciones en el año 2022. Se decía, esta compañía no puede aumentar a escala tal, que es lo que hablábamos en el capítulo anterior. Estructura descentralizada. Y no solo las subsidiarias las mantiene descentralizadas, no, es que incluso a sus unidades operativas, a los managers directos de las unidades, les enseña y les forma, les da habilidades de M&A, de qué tipo de objetivos son los interesantes para que todos esos gremlins, esas pequeñas unidades operativas que tiene, también sepan hacer en M&A y que sus tentáculos a lo largo de todo el mundo puedan buscar nuevos objetivos de adquisición y que no tengan que estar Mark Leonard y Jamal, el CFO, mirando todas las compañías. De hecho, hay compañías pequeñitas que si no llegan a un nivel determinado, ellos ni siquiera se las miran, tienen autorización y potestad o digamos capacidad de toma de decisiones sus directores para poder hacer deals pequeñitos, ¿no? Bueno, pues 1,6 billion es exactamente lo que han desplegado de capital en 2022, es decir, él ya va un poquito por delante, como tienen una línea de circulante, una línea de crédito, digamos, para poder hacer adquisiciones incluso por encima del flujo de caja que generan, es decir, como decía en el capítulo de Serial Acquirers, desplegar capital incluso por encima del 100% de lo que generas, es decir, a unos retornos ya muy buenos del 20-25% les metes un poquito de leverage, que la deuda les cuesta muchísimo menos, pues están desplegando ya el capital que creen que van a generar en el año 2023. Pues 1,6 billion esta compañía, pues con un market cap de unos ya pasado a dólares de 40 billion más un pelín de deuda, es que tiene deuda, es que es ridículo, o sea, 0,7 veces deuda financiera neta, EBITDA, o sea, no llega ni siquiera una vez, tendrían margen para incluso endeudarse más, ¿no? Un balance hiper sólido a prueba de cualquier tipo de recesión, ¿no? Que siempre dice Mark Leonard, no, es que a mí el endeudamiento no me gusta porque si viene una recesión yo quiero que esta empresa perdure a mis hijos y a mis nietos, pues genial, yo como accionista contentísimo, ¿no? Pues nada, pues entonces un enterprise value de 40 billion, pues 1.600, 1.700
700 millones que puede hacer esto en 2023, pues es que está a 24 veces, ¿no? Una compañía que lleva muchos años, tanto a 5 años como a 10 años, como lo mires un poco al plazo que lo mires, componiendo al 25% anual compuesto sin emitir ni una sola acción. O sea, habría accionistas muy fieles a Constellation que podrían tatuarse el 21,19, que es 21,19 millones de acciones, que son exactamente las mismas que cuando empezó a cotizar. No se ha emitido ni una sola acción desde el día del IPO, ¿no? Bueno, pues una auténtica barbaridad. Nada, muy contentos con Constellation, que, bueno, parece claro que oye, no puedes pegar, oye, 200 millones al trimestre de manera recurrente. Ya, pero de repente te aparece un Allscripts que son 700 millones. Es que de repente parece que se publicó hace nada una noticia que Continental Exchange y Black Knight estaban haciendo un deal y que tenían que vender una de las divisiones de software de generación de préstamos, que se habla que son 400 millones o más. Si tú generas de manera recurrente a empresas muy pequeñitas 250 millones al trimestre, ya tienes un billón desplegado cada año y de repente cada año y pico te aparece un deal de 400, 700, 500, deals de los grandes que a lo mejor puedes permitirte pagar un poquito más, pero luego con las eficiencias vuelven a donde tú querías, pues Constellation parece que incluso a escala puede permitirse desplegar el 100 o incluso más. O sea, no parece que esta bola de nieve esté llegando a su final, ¿no? Parece que sigue con tasas de crecimiento muy, muy potentes y así nos ha compuesto el capital a nosotros por encima del 20% en los últimos 5 años y yo creo, a ver si no me equivoco, que las probabilidades de que lo siga componiendo a tasas altas los próximos 5 y 10, ojalá que podamos ser accionistas de esta compañía y, como decía Ecicurel, long life Mark Leonard, ¿no? Así que nada, muy contentos con esta posición. Recapitulando un poco las empresas de las que hemos hablado en el episodio de resultados de hoy, y no puede decirse que sea cherry picking, es decir, coger las cerezas a la que más brillante, más gordita y más sana esté, sino que he hablado de todas las empresas que nos faltaban por presentar o que han presentado un poquito más tarde o que tienen un calendario diferente. Os he dicho, pues oye, pues P10 un poquito más luces y sombras, alguna cosa que tal, Jazz Scientific la adquisición, Inditex parece que bien, Adobe, post-COVID con un overlap, digamos, de ventas muy crecidas en COVID, ahora sigue creciendo pero un poquito menos, Constellation muy bien, ya Scientific con Geotech, un poquito de todo, pero en general parece que bastante bien, ¿no? Oye, pues es que crecimiento de ventas están teniendo las compañías de las que hemos hablado hoy. Empezando por Adobe, que es quizá un poquito la que, como tiene unos comparables tan difíciles, la más floja. Adobe ha crecido en ventas en el año 2022 al 13% ya en métricas completamente diluidas por acción. Nos vamos a Inditex. Inditex es una compañía que teóricamente está madura, que la tenemos creciendo en top line en el año 2022. Es verdad que, pues sí, que con algunas cosas que China, la lockdown, etcétera, al 18% en ventas, ya contando todos los aspectos comparables, no comparables, 18% en top line. Ya de ahí vamos hacia arriba, venimos del 13%, vamos por el 18%, nos vamos a P10, que es la compañía que os decía que tenía algunas luces y sombras. Pues P10 está creciendo en 2022 al 32%, os decía que en el último trimestre pues al 27%, ¿no? Y de ahí pues seguimos yendo hacia arriba. Jazz Scientific no ha crecido al 30%, sino que ha crecido al 26-27% en el año completo 2022, pero como os decía, consolidando Geotech solo en la mitad del año. El 23% de crecimiento en ventas de Jazz Scientific, si tenemos en cuenta que Geotech viene desde mayo, pues a año completo estaríamos hablando del 30%. Y os acabo de decir que Constellation Software acaba de presentar un trimestre del 34%, que si tenemos en cuenta el año completo del año 2022 y a los trimestres también a los que crecía menos, pre-Allscripts, pues estaría creciendo en el año completo al 30%. Y si metemos Allscripts en todo el año, también probablemente, como le pasa a Jazz, por encima del 30%. Hemos hablado del 13%, del 18%, del 27%, del 30% y del 34%. Esos son los resultados del crecimiento en ventas de nuestras compañías en un año como 2022 que ha sido un verdadero cataclismo en los mercados y recesión. Esto es lo más importante de todo lo que está pasando en nuestra cartera, que nuestras empresas son resistentes y siguen presentando muy buenos resultados. Y siempre la cotización en periodos cortos puede tener volatilidad, y ahí está el año 2022 que hemos hecho, pero termina siguiendo a las ventas, a los beneficios y al flujo de caja por acción. Y eso está yendo muy bien. Tarde o temprano, la cotización seguirá a los resultados de nuestras compañías. Con este mensaje termino el episodio de hoy. Como siempre, invitaros a que sigáis interactuando con nosotros a través de Spotify, que vuelvo a repetir como el episodio pasado, que podéis enviaros vuestros comentarios a través de esta plataforma, que os ha parecido el episodio, mandadnos vuestras consultas para los próximos consultorios y, por favor, para que este podcast pueda seguir creciendo y perdurando en el tiempo, dado pues todos los requerimientos que tienen para nosotros semanalmente, grabarlo, planificarlo, publicarlo, etcétera, pues que nos apoyéis, nos sigáis en Spotify para meternos en vuestra rutina semanal
canal y que lo compartáis con toda vuestra gente cercana y que nos apoyéis en ese objetivo de valoraciones de 5 estrellas en Spotify. Y nada más, me despido de vosotros hasta la próxima semana. Agradeceros como siempre que estéis ahí semana tras semana y que nos enviéis un feedback tan positivo que es muy importante para nosotros. Y nada más, un abrazo muy fuerte y hasta la próxima semana.